Hermano, hermana, en esta tarde me sea bienvenido una vez más a la Iglesia Nuevo Destino. Quiero administrar este tema porque es muy importante para el cristiano. Cristo, el conquistador de la muerte, es el único que ha podido conquistar la muerte. Mahoma, ahí están sus huesos. Buda, ahí están su polvo. Pero nuestro Señor Jesucristo, su tumba está vacía y está en Jerusalén. Y ahí podemos mirar la gloria, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, el conquistador de la muerte. Amén. Está ahí la historia de estos dos hombres que iban camino a Emaús. ¿Se acuerda la historia? Estos hombres iban caminando hacia Emaús y están diciendo lo que había acontecido. El Señor Jesucristo ya había resucitado de entre los muertos, pero realmente ellos no lo creían, porque ellos estaban entristecidos y ellos, muchos eruditos han dicho que ese camino de Emaús, dice que de acuerdo a la historia, a la geografía, ese lugar se podía disfrutar una vista panorámica hacia todo Jerusalén. O sea, estaban mirando la ciudad, porque ellos estaban como, había incredulidad en ellos porque no habían creído, ¿verdad? Y van estos dos discípulos del Señor y los alcanza el Señor, le dice, ¿qué cosas dicen ustedes? ¿O de qué están hablando? Y ellos dicen, tú eres el único forastero que no te has dado cuenta de lo que sucedió en Jerusalén, ¿verdad? De que lo que le habían hecho al maestro y todo eso, pero el mismo Señor iba con ellos, pero no los reconocieron. Y él les empezó a explicar, y él le dijo que era necesario de lo que estaba escrito en los profetas, lo que le iba a acontecer a él, pero sus ojos, dice la Biblia, que estaban velados, sus ojos no podían mirar la magnitud, el poder, la gloria de Dios, ahí Dios en carne con ellos, y están ahí, van platicando, y el Señor hace como que ya se va de acuerdo a las Escrituras, pero lo detienen. Entonces el Señor ahí está con ellos y ahí ven la gloria de Dios, lo pueden identificar, porque el Señor Jesucristo conquistó la muerte, ni la muerte lo pudo detener, porque Él tenía, había un plan para toda la humanidad, y a través del Señor Jesucristo, que Él iba a ser molido por nuestros pecados, de acuerdo a Isaías 53, todo se iba a cumplir, o sea, como Él mismo dijo, nadie me la quita, nadie tiene poder contra mi vida, sino que yo la pongo la vida y se la vuelvo a tomar. O sea, Dios en carne tenía ese mandamiento de parte del Padre. Entonces, hermano, por eso queremos mirar este tema de Cristo, el conquistador de la muerte. Cristo, del griego Christos, que es ungido, la palabra Mesías, término que se aplica a los sacerdotes, que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. Conquistar, del griego katagonizomai, que es primariamente luchar en contra de estas dos raíces griegas, que es kata, que es contra, y agón, que es concurso. Vino a significar conquistar. Muerte, del griego tenesco, que es morir en tiempo perfecto o estar muerto. Se usa siempre en el Nuevo Testamento de muerte física. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Isaías. Está en Isaías 25:8. Isaías 25:8. Vamos a dar inicio, amén, con la palabra del Señor. Vamos a dar inicio. Y dice de esta manera Isaías 25:8, texto base. Dice, destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas, Dios, en gran manera. Tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, a ti la gloria, a ti la honra, Señor, en esta tarde te damos gracias. Y tal vez los que puedan escuchar o mirar o escuchar esta palabra puedan ser bendecidos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Su pueblo es un fuerte. Destruirá a la muerte para siempre. Dios destruirá al destructor de todos los seres humanos. Pablo confirma el cumplimiento de esta promesa en la resurrección de los creyentes. Enjugará Jehová al Señor toda lágrima. El Señor nuestro Dios quitará la tristeza asociada con la muerte. Quitará la afrenta. Israel será la cabeza de las naciones y dejará de ser cola. Tarde que temprano esta profecía se va a cumplir cuando podamos, el último evento que falta que suceda, que es la resurrección de los muertos, que dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero, los que queden serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, algo que el Señor ya nos ha prometido, y también nos dice que los que creen en Cristo han pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, ese es el plan perfecto del Señor Jesús, que Él se dejó crucificar o se dejó morir para que nosotros tuviéramos vida y vida eterna, porque la vida empieza, la vida eterna en el Hijo de Dios, en cuanto acepta a Cristo y empieza la obediencia. Ahí inicia con Él la vida eterna, porque somos eternos. ¿En qué aspecto? Bueno, nosotros si obedecemos la palabra del Señor, esta alma será eterna en el gozo del Señor. Y si esta alma, o la persona, perdón, está en desobediencia, esta alma se va a ir a la condenación eterna. Entonces, pero aquí el Señor nos está diciendo que va a destruir a la muerte, porque se llegará un tiempo donde a la muerte también se va a echar al lago de fuego, de acuerdo a las Escrituras. Se acabará todo dolor, se acabará toda aflicción del ser humano, porque es lo que más aflige en la tierra. Un ser querido que se nos va o se nos adelanta es doloroso, pero todo eso se acabará cuando esté el reino, el milenio o los 1000 años, cuando estemos ahí en la presencia del Señor. Ahí no habrá muerte, ni habrá dolor, habrá gozo y alegría, porque la muerte se ha destruido totalmente. Entonces podemos nosotros ahorita disfrutar de la vida eterna a través de Jesucristo, pero se llegará el tiempo donde será totalmente, la muerte se va a echar al lago de fuego por la eternidad, el Hades y la muerte, y es aquí lo que está diciendo, que va a ser destruida. ¿Por qué? Porque ya no va a hacer daño a nadie. Ahorita supuestamente está haciendo de las suyas, más a los que no conocen de Cristo, ¿verdad? Es más doloroso. Los que se van con Cristo, pues mismo en 1 Tesalonicenses ahí nos explica que no nos entristezcamos, sino que ellos se adelantan nada más, pero para nosotros no debe haber tristeza, porque ellos están en la presencia de Dios esperando, ¿verdad?, que el Señor a los demás haga, ¿verdad?, o termine la obra de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Entonces va a ser un día hermoso cuando estemos en la presencia del Señor, porque como dice en Apocalipsis también, que vamos a ser enjugados nuestras lágrimas, o sea, porque el Señor ahí va a estar con nosotros. Ahorita sabemos que hay dolor, hay pruebas, dificultades, hay muchas cosas dolorosas que pasan en esta tierra, pero se llegará el tiempo, donde realmente estaremos ahí disfrutando en la presencia del Señor, donde ya no va a haber ningún dolor, no va a haber ninguna tristeza, ni la muerte nos va a preocupar, porque ahora vamos a estar en la presencia del Señor. Entonces llegará ese tiempo, hermano, porque por eso el Señor Jesucristo, Él vino a eso, a la tierra, a darnos vida y vida en abundancia, para acabar con la muerte o para destruirla. ¿En qué aspecto? En cuanto uno acepta a Cristo, pues la muerte, pues ella
en nuestras vidas sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Entonces nosotros no tenemos por qué preocuparnos de la muerte, porque la muerte no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros somos eternos en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos, amén, a seguir leyendo la palabra. Ahí en Juan 10, del 17 al 18. Juan 10, 17 al 18, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volverla a tomar. Jesús, aquí podemos mirar, repitió 2 veces esta frase en los 2 versículos para señalar que su muerte en sacrificio no era el fin. Él resucitó como evidencia de su deidad y de que era el Mesías. Su muerte y resurrección trajeron como resultado su glorificación y el derramamiento del Espíritu Santo. La muerte no lo pudo detener. Realmente el mismo Señor le está diciendo que para que ellos se dieran cuenta que no nada más porque lo iban a crucificar y para que se dieran cuenta que el poder no era de ellos, sino que el poder emanaba de Jesús mismo, porque Él iba a permitir que tomaran su vida y la iba a volver a tomar. ¿Verdad? Muchos estos que adoran esta imagen de la niña blanca que le dicen, ¿verdad? La muerte, porque Santa no tiene nada. Entonces ellos dicen que ellos adoran a esta imagen porque al Señor Jesucristo lo venció, dicen, y el Señor fue vencido por la muerte. Pero aquí podemos mirar que cómo están engañados, porque Jesucristo es eterno. Jesucristo, Él vino a cumplir lo que estaba escrito en la palabra. En realidad, la muerte no lo pudo detener, porque si en realidad la muerte hubiera tenido más poder que Él, ahí se hubiera acabado todo. Pero Él mismo dijo: yo puedo poner la vida, o sea, yo permito que me sacrifiquen, o yo permito que me quiten la vida, pero la vuelvo a tomar. O sea, para Él no había nada difícil. Entonces, hermano, podemos mirar que Dios, ¿verdad?, en su gran misericordia, Él permitió todo lo que le aconteció es para que nosotros tuviéramos esa esperanza de vida eterna. Él tenía ese poder para ponerla ahí y para que hacer ese propósito que Él tenía que hacer en la tierra, ¿verdad? De ser molido por nuestros pecados. Iba a ser vituperado, iba a ser humillado, iba a ser escupido, le iban a pegar, le iban a jalar la barba, le iban a poner una corona de espinas, se iban a burlar de Él. Pero todo era un propósito perfecto para que la humanidad se salvara, porque ya estaba escrito. Dice que fue llevado como oveja al matadero. O sea, Él fue llevado a la muerte horrenda, muerte de cruz. Pero Él lo permitió. O sea, Él mismo permitió, Él se dejó llevar porque estaba escrito de Él en las Escrituras. O más en Isaías 53, está hablando de lo que le iba a acontecer. Yo creo, hermano, que el Señor, Él sabía que tenía que estar cumpliendo esa profecía. Cuando lo agarraron, lo empezaron a golpear literalmente con esos látigos en la punta que tenían pedazos de fierros o pedazos de clavos o lo que sea. El mismo Señor sabía que Él estaba cumpliendo esa profecía, la redención de todo el mundo. Y la gente decía, o más bien, yo creo que
Satanás Jesús lo reprende. Yo creo que él pensó, diría, se acabó ya. Ese tal Jesús que dice que es el Mesías, se acabó porque ya se murió. Más cuando escuchó que dijo el Señor, Eloi, Eloi, sabatani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él diría, se acabó, pero más no sabía que era el inicio de la victoria del cristiano, porque iba a tener esperanza de vida eterna, redención de sus pecados, perdón de sus pecados, a través de eso, del sacrificio que hizo el Señor por nosotros, para que nosotros tuviéramos vida eterna. Déselo fuerte el aplauso al Rey, aleluya. Gloria a Dios por ello, porque realmente podemos mirar la gloria de Dios a través de sus mismas palabras, que el mismo Señor dijo, este mandamiento lo recibí de mi Padre, para que usted se dé cuenta que el Señor Jesucristo venía, Él venía preparado. Él a los 12 años sabía en qué lugar debería de estar. Dice, yo debo de estar en los negocios de mi Padre. ¿Por qué se preocupan ustedes? Le dice a sus padres, se puede decir, a María y a José, le está diciendo, ¿por qué me buscan? ¿Por qué están preocupados? Dice, pero ¿cómo no nos vamos a preocupar? Eres un niño. Yo debo de estar en los negocios de mi Padre. O sea, diciendo, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé a qué vine a la tierra. 12 años, un niño de 12 años, saber ya una magnitud. Bueno, porque Dios en carne crecía en estatura y crecía en conocimiento también. Estaba creciendo, pero también en sabiduría. Y el Señor a corta edad sabía lo que le iba a acontecer. Se imagina el mismo Señor Jesucristo, él mismo usó clavos ahí en la carpintería. Acuérdense que los judíos, cuando una persona tiene un oficio, a su hijo se lo transmite. Así son las leyes. Lo que hace el padre se lo transmite al hijo y así se va la cadenita. Un clavo, él lo sabía clavar, él sabía cómo clavar un clavo, él sabía cómo usar un martillo, él sabía de todo eso, de usar las herramientas. Los clavos no eran como ahora, que los clavos hasta tienen figuritas, que están hasta redonditos. Los clavos de antes eran toscos. Entonces, hermano, el mismo Señor sabía lo que le iba a acontecer, pero también nosotros sabemos que todo eso es para que nosotros tuviéramos vida eterna o perdón de pecados. Entonces yo creo que, gloria a Dios, amén, por nuestro Señor Jesucristo, que Él tenía ese poder para poner la vida y volverla a tomar. Vamos a seguir leyendo las Escrituras en primera de Corintios 15:4. Amén, primera de Corintios 15:4, ¿ya está ahí? Amén, dice de esta manera, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí está, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo estaba de acuerdo a como hemos estado ahorita mirando, de acuerdo a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitado al tercer día, hermano. Es que ya estaba escrito así.
Ya estaba escrito que eso le iba a acontecer. El mismo Señor Jesucristo les decía una y otra vez, le decía a sus discípulos, es necesario ir a Jerusalén porque voy a ser crucificado por los ancianos, y por los judíos. Entonces él les explicaba que él a eso había venido a la tierra. Pero Pedro dice, Señor, que eso no te acontezca, Señor. No vayas a Jerusalén, te van a matar. Oh, Pedro, apártate de mí, Satanás, porque eres piedra de tropiezo. Hermano, porque Pedro no sabía discernir el propósito que tenía Dios, Señor Jesucristo, lo que iba a hacer. Él sabía lo que le iba a acontecer. Iba a ser molido, iba a ser por nuestros pecados, iba a hacer todo eso y se iba a cumplir. Iba a ser crucificado. Los discípulos no les entraba en la mente que iba a ser crucificado, porque ellos pensaban que el Señor, el Mesías, estaba con ellos, iba a reinar ya con ellos, iba a estar con ellos por siempre. Pero el Señor todavía no era su momento, porque acuérdense que todavía los gentiles faltaban que se salvaran, pero ellos estaban pensando que el Maestro ya estaba con ellos como el Salvador, como el Mesías. Y Pablo, pues él está diciendo que también se le apareció a él, aunque no era digno de ser llamado apóstol. Bueno, porque él persiguió a la iglesia, usted ya sabe la historia. Pablo iba rumbo a Damasco con cartas, con poder para poder sacar a los cristianos. Dice que los arrastraba, los forzaba a blasfemar contra Dios, y él mismo los perseguía. Y por eso cuando iba rumbo a Damasco, ahí Dios se le manifestó el Hijo. Y ahí se le manifestó y Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Porque Pablo pensaba que estaba persiguiendo a los cristianos o los del camino o los del junto al camino. Estaba persiguiendo al mismo Jesucristo. Y ahí Pablo, de acuerdo a las Escrituras, cayó y quedó ciego. Y Ananías pues fue y oró por él y sanó de su vista. Pero ahí se manifestó el poder de Dios. Ahí Dios le habló a Pablo, era Saulo de Tarso, pero Pablo después, porque Pablo tenía que ser el maestro o el que iba a instruir a los gentiles para que conocieran la palabra de Dios. Entonces, hermano, Pablo dice que a él también se le apareció, a 500 personas se les apareció también, a Jacobo, a los que iban también en el camino de Emaús, también ahí se le apareció con poder y no lo conocían. Entonces, la resurrección es algo tan real que es por eso que nosotros seguimos predicando un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios que cambia corazones, porque resucitó. Si el Señor Jesucristo no resucita, como dijo Pablo, es en vano lo que predicamos, es en vano lo que enseñamos, es en vano estar congregándose en las iglesias, pero Jesucristo resucitó y por eso la humanidad sigue siendo transformada por su poder, por su gloria, porque ha resucitado entre los muertos. Y cuando usted predica a una persona con poder y autoridad, la persona hasta llora, porque resucitó el Señor y está vivo. Entonces todo, hermano, ya estaba escrito lo que le iba a acontecer y resucitó, porque él mismo lo dijo, que iba a resucitar. Entonces yo creo que la resurrección es real, porque he experimentado el poder de Dios en mi vida, que Dios transforma vidas, Dios cambia corazones. Entonces, hermano, yo creo que el Señor, Él en su gran misericordia, siempre ha amado a la humanidad. La humanidad es la que no ha querido buscar de Dios. Entonces aquí, hermano, podemos mirar, hasta Pablo dice, no soy digno de que me llamen apóstol, ¿se imagina? Mientras ahorita las escuelas de los apóstoles
con $20,000 ya son apóstoles. Y de apóstol, apóstol de apóstol. ¿Se imagina hasta dónde ha llegado ahorita el engaño, ¿verdad? De los inventos del hombre. Entonces, el apóstol Pablo dice, yo no soy digno. Y estas personas con un billete pueden ser apóstoles. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén, conforme a las Escrituras, el Antiguo Testamento, habló del sufrimiento y la resurrección de Cristo. Él mismo lo estaba declarando, y eso está en Lucas 24, del 25 al 27. Lucas 24, 25, 27 se lo lee en casa. Y está en Hechos 2, del 25 al 31. Y también Jesús, Pedro y Pablo citaron o hicieron referencias a pasajes del Antiguo Testamento que trataban acerca de la obra de Cristo, como el Salmo 16, del 8 al 11. Salmo 16, del 8 al 11. Y vamos a leer Isaías 53. Y dice la palabra de Dios, Isaías 53. Dice así de esta manera, desde el 1, vamos a leer, ya está ahí. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Qué tremendo, hermano. Todo esto el Señor, Él lo hizo porque estaba escrito esto. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Fue llevado como oveja al matadero, hermano, por amor a ti y a mí. Él soportó todo eso, ese dolor. Esa espada, o cuando en su costado, hermano, fue algo doloroso. Por eso le querían dar mirra, incienso, porque dicen los eruditos que es como que el cuerpo se pone como que no siente el dolor, como entumecido. Pero el Señor no quiso. Entonces, porque el Señor sabía a lo que venía en la tierra. Por eso, hermano, que a veces nos ponemos a pensar, o nos dice la gente, ¿cómo es posible que nada más por no creer en Jesús voy a ser condenado? Yo creo que eso no es justo. Yo creo que eso de que sea condenado por no creer, yo merezco la gloria, yo merezco la vida eterna. Bueno, hermano, lo que pasa es que todo ese sufrimiento que el Señor hizo en la cruz del Calvario, todo ese dolor, todo molido, su cuerpo fue molido por nuestros pecados, todo ese dolor que sintió Él, todo eso es porque pagó el precio suficiente para ser salvo a todo el mundo si es preciso. Lo puede salvar si se arrepiente, claro. Fue un sacrificio completo.
No es que, bueno, si es completo, ¿por qué? ¿Por qué muchos no se van a salvar? Bueno, lo que pasa que el Señor es soberano. El Señor respeta a la humanidad. El que no quiera no puede entrar a fuerza. Por eso es importante que cuando no creemos en el Mesías, en Jesucristo, vamos a ser condenados por la eternidad en el infierno por no creer en Jesucristo, que Él es el único que nos puede salvar de la ira venidera, perdón, y de la condenación eterna. Por eso es importante cuando el Señor dice ahí en San Juan 3:16 en adelante, que dice que el que no cree en Jesucristo ya es condenado, o sea, ya es condenado por la eternidad, porque no cree. Claro, si se arrepiente, tiene vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Se sometió a la muerte por nuestros pecados, una muerte que Él no merecía, hermano, una muerte que Él no merecía. Los que merecíamos éramos nosotros, morir ahí en esa cruz. Nosotros merecíamos morir ahí crucificados por pecadores, pero Él tomó un cuerpo humano sin pecado, de pecado pero sin pecado. Entonces, hermano, pero Él lo hizo todo por amor a nosotros. Se dejó crucificar por nuestros pecados. Cuando Él dijo estas palabras ahí en la cruz, consumado es, quiere decir, he terminado ya. La obra que me dio el Padre en la tierra, la terminé. Ahora inicia la redención para todo el mundo, para todo aquel que crea, para que todo aquel que se arrepienta y se humille ante mi presencia, dice el Señor, será salvo por ese gran sacrificio que hizo en la cruz. Algo, aleluya, que nadie lo ha podido lograr, ni estos grandes hombres que se han nombrado en la historia, ni Buda, ni este otro hombre que lo siguió mucha gente, ¿verdad? Aunque la gente puede decir, no, pero es que Mahoma, él dejó una religión, sí, una religión, pero no hay esperanza de vida eterna. La esperanza está en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él sí se levantó entre los muertos. Denle un fuerte aplauso al Señor, al que vive. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Mateo 9:25. Amén, dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Dice así la palabra de Dios. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. El Señor Jesucristo entró 3 veces a los campos de la muerte y rescató vidas o víctimas, como Lázaro también, cuando Lázaro ya tenía varios días, 4 días ya de que había fallecido, ya olía mal de acuerdo a las Escrituras. Y el Señor, con su poder y su gloria, dice a María, ¿dónde lo pusieron? Y María lo llevó al Señor y lloró el Señor ahí frente a la tumba. Y el Señor Jesucristo fue específico y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y le habló directamente a él y Lázaro salió con los sudarios. Dice, desatadlo, dejadlo ir. Él ya había fallecido, pero Dios le dio una oportunidad más de vida. Él con su poder resucitó a Lázaro. Perdón, también esta niña, Talita Cumi, también le dijo, le dio la mano y esta niña volvió a la vida, porque para Dios no hay nada imposible. Dios puede resucitar al que Él quiere, porque Él está vivo. Entonces, Él entró, ¿verdad?, en los campos de la muerte, rescató víctimas, tomó de la mano
todo el que tocaba un cadáver era considerado impuro por varios días, pero Jesús vuelve a la niña, le vuelve a la vida con la que la transformaría en esa inmundicia, en pureza. El poder de Jesús sobre la muerte anticipa su posterior resucitación, ya sea como fue con Lázaro o con esta niña, o su propia resurrección. Es ahí donde podemos mirar el poder y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos mirar cómo esta niña ya estaba muerta, sabemos que se burlaban de él, se reían de él, y él sabía lo que le había acontecido a esta niña, sabía que ya había fallecido, pero el Señor ahí, con su gran misericordia, con su gran amor y su poder, la agarra de la mano. Hay otra versión que dice, denle de comer, porque el Señor conoce el organismo del ser humano. Él había dado vida una vez más a esta niña, porque para Dios no hay nada imposible. ¿Habrá algo difícil para mí?, dijo Jehová. No hay nada imposible para Dios. Entonces Él da vida a quien Él quiere. ¿Por qué? Porque Él es el Todopoderoso. Entonces, hermano, eso y muchas otras, podemos mirar otras historias bíblicas de lo que el Señor pudo hacer, ¿verdad? Otros hombres también, Dios los usó tremendamente, como a Elías, ¿verdad? Dios lo usó. También Eliseo, dando vida a otra persona, pero no porque él tuviera poder, sino que él oraba a Jehová y Dios le devolvía la vida a estos niños. ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso. Él escucha el clamor de su pueblo. Entonces, tanto como el Señor Jesucristo, como otros hombres también pudieron hacer grandes milagros de hombres o de personas que ya estaban fallecidas. Ahí ellos podían orar y Dios les volvía a dar la vida, como el hijo de la viuda de Sarepta se murió y también le dio una oportunidad más de vida a este joven por el poder de parte del Señor. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Dios hace milagros, aleluya. Vamos a leer Romanos 1:4. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Romanos 1:4. ¿Ya está ahí? Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Declarado, ahí la palabra griega de la cual se deriva la palabra horizonte significa distinguir, así como el horizonte sirve como línea, clara demarcación para dividir la tierra del cielo. La resurrección de Jesucristo le separa por completo del resto de la humanidad como una evidencia irrefutable de que Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, este título que ocurre unas 30 veces en los evangelios, identifica a Jesucristo como Dios mismo en esencia. El Espíritu de Santidad, en su encarnación, Cristo se sujetó por voluntad propia a la voluntad del Padre, solo a través de la dirección, la agencia y el poder del Espíritu Santo. Resurrección entre los muertos es su victoria sobre la muerte. Fue la demostración suprema y la evidencia más concluyente de que Él es el Hijo de Dios. Demostró su victoria con su propia resurrección. Se imagina, hermano, Él mismo lo había dicho, que Él iba a resucitar de entre los muertos, que se iba a levantar al tercer día de acuerdo a las Escrituras, y así fue.
las mujeres, aleluya, qué bueno que estas mujeres fueron primero a ver ahí en la sepultura y no lo encontraron ya. Entonces, hermano, ahí podemos mirar cómo ellas tenían esa fe tremenda, que el Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día. Y llegaron ellas ahí para mirar o tal vez para comprobar. Y recuerde usted que ellas llegaron y encontraron la tumba vacía. Y el mismo Señor se les apareció ahí y le dice, bueno, hay una versión donde dice, no me toques todavía porque no he ido al Padre, todavía no he ido. Pero realmente ahí podemos mirar cómo la tumba hasta ahorita está vacía. Ahí en Jerusalén está ahí la parte donde el Señor estuvo. Hasta ahorita está vacía porque Él ni la muerte lo pudo detener. Él está en el cielo, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. La resurrección entre los muertos para nosotros es algo muy importante porque es algo que nosotros nos aviva esto de que el Señor resucitó de acuerdo a las Escrituras, ¿verdad? Porque hubo muchos que lo miraron, comprobaron su resurrección. Para nosotros es una victoria también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer Juan 5, del 28 al 29, Juan 5, del 28 al 29, ¿ya está ahí? Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Yo creo, hermano, que esto es para que poder nosotros animarnos en este día y darnos cuenta que se llegará ese tiempo donde en las tumbas, ¿verdad? Se van a levantar de la tumba, van a escuchar la voz de Dios, y unos para vida eterna y otros para confusión eterna. Yo creo que los que están haciendo la voluntad de Dios y se nos adelantaron, los que hicieron la voluntad de Dios, perdón, y se nos adelantaron, se llegará un tiempo donde se van a levantar de ahí de la tumba, pero para vida eterna. ¿Pero con qué cuerpo? Bueno, el Señor tiene poder para poner cuerpo nuevo, porque Él es el que tiene el poder. Dice que serán transformados los que queden en la tierra en un cerrar y abrir, en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir, hermano, que el poder de Dios es tan grande que es rápido. Entonces, hermano, pero hay esperanza para aquel que se adelantó. Cuando escuchen la voz, y ellos van a resucitar. ¿Para qué? Para vida eterna, ¿verdad? Y los que no hicieron la voluntad de Dios, bueno, para condenación eterna. Librará a todos los hombres de los caminos de la muerte. Nuestro Señor Jesucristo declara su autoridad y carácter como el Mesías. Sí va a llegar el tiempo en que los muertos oirían su voz como hijo de Dios y vivirían. Nuestro Señor Jesucristo se refiere también por el poder de su Santo Espíritu. Primero levanta a una vida nueva a los que están muertos en pecados y delitos, y luego levanta a los muertos de sus sepulcros. El oficio de juez de todos los hombres puede ser ejercido solo por quien tenga por el conocimiento y el poder omnipotente. Creamos nosotros su testimonio, así nuestra fe y esperanza serán en Dios y no entraremos en condenación. Que su voz llegue a los corazones de los que están muertos en pecado, para que puedan hacer las obras del arrepentimiento y prepararse para el día solemne. Aquí está hablando de una conversión de las personas para que cuando se llegue ese día, ¿verdad?, puedan irse con el Señor. Está hablando de personas que todavía están muertos en sus delitos y pecados. Al aceptar a Jesucristo pueden tener vida eterna. Y cuando venga ese gran día,
de la resurrección, ¿verdad? Van a resucitar, ¿verdad? Los que muertos en Cristo y los demás serán también transformados. Entonces yo creo que hay esperanza para el perdido, hay esperanza para el que está allá afuera también, para que también se arrepienta y pueda tener vida eterna y también pueda resucitar o pueda, si está muerto en sus delitos y pecados, Dios puede darle vida eterna, una vida eterna para siempre, para que él pueda disfrutar y estar en la presencia de nuestro Dios. Entonces, hermano, hay esperanza para el pecador que está allá afuera. Puede también él tener esa bendición de estar seguro de la salvación, de la vida eterna, porque a eso vino el Señor, a librarnos a todos, ¿verdad? De la muerte, nos vino a librar de esa, se puede decir, porque todo el mundo le tiene temor a la muerte. ¿Por qué, hermano? Porque es algo, la paga del pecado es muerte, y porque sabemos cómo fue, ¿verdad? Que hay muerte, bueno, por el primer hombre que fue Adán. Adán pecó, Adán falló, y por lo tanto todos estamos sufriendo esa consecuencia de ese pecado de Adán. Pero por Jesucristo, ahora nosotros podemos tener vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso al Señor, hermano. Amén. Ya por último vamos a leer 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, del 25 al 26. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios: porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Todos sus enemigos debajo de sus pies. Esta figura proviene de la práctica común de los reyes, que siempre se sentaban sobre su trono por encima de sus súbditos, de tal manera que ellos, al inclinarse de rodillas, quedaban por debajo de los pies del soberano. En el reino milenario los enemigos de Cristo estarán sujetos por completo a él. El postrer enemigo, que es la muerte, Cristo quebrantó en la cruz el poder de Satanás, quien tenía el poder de la muerte. Destruirá la muerte completamente al final, como dice la Escritura, que va a ser echado al lago de fuego al final. La muerte, que es el enemigo, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, en aspecto de que de que la muerte, pues en la tierra ahorita, ella está haciendo, ¿verdad?, de las suyas, aunque el Señor, Él le permite, ¿verdad?, Él le da permiso, pero se llegará ese tiempo, hermano, donde ya se acabará para siempre, donde ya no va a existir, ya va a ser echada al lago de fuego por toda la eternidad, y ya no va a tener poder absolutamente nada. Ahorita pues son consecuencia del pecado de Adán y Eva, y ahorita toda la humanidad está pagando esa consecuencia, aunque la gente dice, pero yo qué culpa tengo lo que hizo Adán. Bueno, pero son consecuencias del pecado que hicieron nuestros primeros padres, y vamos a pagar esas consecuencias, pero en Jesucristo nosotros tenemos la esperanza de vida eterna, y yo creo que tenemos una esperanza viva, porque lo hemos aceptado y ahora le estamos obedeciendo. Un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén, gloria a Dios. En esta tarde vamos a inclinar nuestro rostro con respeto a la palabra de nuestro Dios.